hacemos para ver dos prácticas. Lo primero que voy a hacer es, vamos a ver su Classroom, les voy a publicar una tablita de conversiones. Miguel, Después voy a disculpa, buscar, fíjate que yo no tengo el Classroom, no me harías favor de dármelo. Es que es la primera clase a la que me entré. ahorita te lo voy a compartir. Tabla de conversiones. Bien, entonces ya le dejé la tablita de conversiones. Vamos a abrir un pizarrón para ustedes. Entonces este sería introducción a la matemática matutina. Bien, veamos entonces, vámonos para el Classroom. Voy a abrir esta tablita de conversiones. Ahí te dejé el código, entonces. Bien, entonces en el manual del laboratorio tenemos la práctica número 1, que es sistemas de medidas. Lo estuvimos viendo la semana antepasada. Entonces vamos a ver, sistemas de medidas hace referencia a los diferentes sistemas que podemos encontrar en el mundo, ¿verdad? Está el sistema internacional, el sistema inglés, el sistema MKS, CGS, y cada uno se fue creando en distintas partes del mundo. La convención que se tiene actualmente es de que todos los países empecemos a usar el sistema internacional. Sin embargo, hay países que culturalmente están adaptados al sistema inglés, por ejemplo, y se van a quedar así. En Guatemala tenemos una mezcla de estos sistemas, ¿verdad? Algunas cosas las pedimos en metros, otras en yardas, y estamos muy influenciados por toda la tecnología que es básicamente importada y viene entonces de Estados Unidos y de lugares así. Por lo tanto, cuando vamos a la ferretería, nosotros pedimos tubos en pulgadas, si se han dado cuenta. Hemos pedido tubos de 3/4, de media pulgada, de 5/8 y así. Eso es muy característico de que se lo pidan a ustedes cuando estén realizando algún trabajo, ¿verdad? Igual la maquinaria que se usa, los taladros y todo eso, son de tecnología inglesa, por lo tanto, vienen en medidas del sistema inglés. Otro ejemplo que yo les doy siempre es el de la gasolina. Cuando nosotros vamos a pedir gasolina, no pedimos la gasolina en litros, la pedimos en galones, ¿verdad? Y el precio está en galones, porque tenemos mucha influencia de los gringos, ¿verdad? Y de los países de habla inglesa. Otra de las características es de que estos sistemas buscan hacer conversiones, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer ahorita en el primer inciso. México sí es un país que ya básicamente se está cambiando al sistema internacional. Ellos usan los litros, si se han dado cuenta, o si han visto novelas o series en Netflix o algo así. Ellos piden la gasolina en litros, a diferencia de nosotros que la pedimos en galones. Y entonces es importante que como ingenieros tengamos este control de las conversiones, ¿verdad? Lo van a usar aquí, lo van a usar en química, lo van a usar en física, lo van a usar en la vida real. Entonces es importante que lo manejemos. Entonces vamos a ver. Para tratar conversiones, vamos a ver de que vamos a tener factores de conversión. En esta tablita que yo les dejé aquí, tenemos los diferentes factores de conversión de unidades. Tenemos las cantidades, que puede ser masa, longitud, volumen, fuerza, presión, energía, potencia. Todas esas las van a ver en otros cursos. Y los valores equivalentes, ¿verdad? ¿Cómo usamos la tablita? Si yo quiero pasar de kilogramos a libras, tengo que usar el factor de conversión. Aquí dice, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, es igual a 0.01 toneladas métricas y es igual a 2.2 libras masa aproximadamente. Entonces yo digo, 1 kilogramo es igual a 2.2 libras masa. El factor de conversión sería este. Aquí tenemos el ejemplo. El factor para convertir gramos a libras masas es 1000 gramos es igual a 2.2 libras masa. Y así podemos hacer las equivalencias que queramos nosotros, ¿verdad? Igual para pasar de libras a onzas, decimos que una libra tiene 16 onzas, una libra tiene 453.593 gramos, 16 onzas es igual a 453.6 gramos aproximadamente, y así. Entonces, veamos
La de longitud. La de longitud me interesa que la estudiemos. Utilizamos la longitud para trabajar en la primera dimensión. Entonces voy a hacer la presentación un rato, porque quiero explicarles bien esto. Bien, utilizamos la longitud para ver una dimensión. ¿Qué es una dimensión? Es como que agarráramos nosotros una regla y midiéramos una distancia. Luego tenemos la segunda dimensión. La segunda dimensión corresponde a una superficie o a un área. Es decir, ya vamos a tener una longitud hacia la izquierda y una hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? O sea, vamos a tener longitud tanto en el eje X como en el eje Y para delimitar una superficie. Supónganse que estamos viendo un cuadrado. Y luego tenemos una tercera dimensión, que sería el volumen. En el volumen estamos viendo tanto una longitud en X, una en Y y una en Z. Por lo tanto, cuando nosotros estemos convirtiendo y utilizando situaciones de convertir superficies y estemos utilizando factores lineales, recuérdense que hay que elevarlos al cuadrado. Igual, cuando estemos trabajando un volumen, vamos a tenerlo expresado en unidades lineales, pero elevadas al cubo, porque estamos trabajando con 3 dimensiones. Pueden haber más dimensiones, ¿verdad? En física luego van a ver de que una cuarta dimensión puede ser el tiempo. Y pueden existir 5, 6, 7 dimensiones. Todo va a depender del nivel de abstracción y de la profundidad que se esté analizando el universo, ¿verdad? Aquí en matemática vamos a ver hasta 3 dimensiones. En física ya van a estar analizando el tiempo. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien, entonces eso es lo que tenemos aquí en los primeros ejemplos. Miremos este primer ejemplo. Dice convertir 341 pulgadas a centímetros. Entonces, ponen pulgadas, las pulgadas que les dan, 341 pulgadas, y lo multiplican por el factor de conversión. Démonos cuenta de que aquí estamos trabajando en la primera dimensión. Mi factor de conversión me dice que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Si ustedes lo quieren comprobar, se van a la regla. La regla a veces tiene medidas en centímetros y en pulgadas. Se van a dar cuenta que en una pulgada hay aproximadamente como 2,5 centímetros. Bien, entonces, ¿cómo multiplicamos el factor de conversión? Démonos cuenta que lo que queremos es simplificar. Yo quiero simplificar estas pulgadas con estas pulgadas. Entonces, las pulgadas de arriba se van a simplificar con las pulgadas de abajo. Y la respuesta nos va a quedar en centímetros. Realizamos la multiplicación en nuestra calculadora y nos va a dar la respuesta. Ahora miremos la segunda dimensión. La segunda dimensión corresponde a superficie o a área. Entonces, muchas veces podemos usar factores lineales. Trabajando en unidades de área. Entonces elevo 3.28 pi al cuadrado y 1 metro lo elevo al cuadrado. Cuando yo hago esa operación ya puedo simplificar. Ya voy a poder simplificar metros cuadrados que está en el numerador con metros cuadrados que está en el denominador. ¿Y en qué me va a quedar? Me va a quedar en pies elevados al cuadrado. Recuérdense que este cuadrado viene a elevar al 3.28 y viene a elevar a los pies. Entonces, pi al cuadrado. ¿Cómo lo meto a la calculadora? Yo usualmente les digo de que lo metan todo lo que está en el numerador, lo multipliquen y lo dividen dentro de todo lo que está en el denominador. Entonces en la calculadora van a tener que poner 25 por 3.28 elevado al cuadrado. Y eso les da 268.96 pies cuadrados. Ahora miremos, convertir galones a metros cúbicos. Aquí vamos a hacer otra aclaración. Hay unidades que están designadas para áreas, para superficies. Por ejemplo, para áreas y superficies, muchas veces vamos a ver los acres, las caballerías, las manzanas, el volumen, ¿verdad? En el volumen podemos utilizar unidades lineales para describirlo. Sin embargo, también se acostumbra a utilizar unidades que ya involucran un volumen.
¿Qué quiero decir con esto? Miremos los galones. Los galones y los litros, ustedes nunca van a ver que estén elevadas al cubo, porque un galón, litros y demás ya están consideradas para un cierto espacio de volumen. Veamos entonces la conversión. Dice convertir 55 galones a metros cúbicos. Entonces yo parto de mis 55 galones. Usando estequiometría yo voy a simplificar. ¿Cuál es el factor de conversión? El factor de conversión dice que un galón tiene 3.785 litros. Entonces multiplico. Voy a poder simplificar galones con galones y me quedan litros. Pero yo no quiero pasarlo a litros, yo quiero pasarlo a metros cúbicos. Entonces, como litros lo tengo en el numerador, yo voy a poner litros en el denominador y metros cúbicos en el numerador. Dense cuenta de que aquí ya no tenemos que elevar ambos términos o el factor de conversión al cubo. Ya me da la conversión directa, es decir, yo no tengo que elevarlos al cubo. Entonces, yo sé que en un metro cúbico hay 1000 litros. Por lo tanto, realizo la multiplicación. Cuando realice la multiplicación, se va a simplificar galones, se va a simplificar litros y solo me va a quedar metros cúbicos. En la calculadora ponemos 55 por 3.785 por 1, dividido 1 por 1000, y esto nos va a dar un resultado de 0.2079 metros cúbicos. Si yo en el examen les pido aproximarlo a 2 decimales, ustedes van a poner 0.21. Entonces, eso es de conversiones y me interesa de que trabajen esto de unidades lineales, unidades de superficie y unidades de volumen. Bien, entonces vayamos a analizar los problemas o los ejemplos. Dice, resuelva las siguientes conversiones. Una longitud de 3.5 millas a kilómetros y pies. Esa ya la trabajamos. Una superficie de 4.230.560 pies cuadrados a manzanas, hectáreas y caballerías. Veamos la tablita de conversión. Hay alguien que quiere entrar, creo yo. Veamos la tablita de conversión. En la tablita de conversión, si se dan cuenta, tenemos... Bueno, no tenemos unidades de área. Las unidades de área que vamos a estar trabajando son manzanas, hectáreas, caballerías, porque así viene un ejemplo en el manual. Entonces yo les voy a colocar ahorita las unidades de conversión de manzanas, hectáreas y caballerías para que ustedes las tengan. Esas unidades se las pueden poner a su tablita cuando sea el día del examen, ¿verdad? Porque recuérdense que para el día del examen, solo tablitas impresas. ¿Cuál es el objetivo de trabajar las unidades de conversiones? Yo quiero que ustedes aprendan a utilizar las tablitas de conversiones, ¿verdad? Que aprendan a utilizar la estequiometría. Veamos el ejemplo que teníamos de volumen. A mí no me interesa que ustedes vayan a internet y que pongan la equivalencia de galones a metros cúbicos, porque esa se las puede dar directa. A mí me interesa que ustedes aprendan a utilizar estequiometría y los factores de conversión. Si yo voy a internet, a mí me va a decir cuántos galones hay en un metro cúbico, ¿verdad? Pero eso no es lo importante, ¿verdad? A mí me importa que ustedes aprendan a utilizar la estequiometría, que vayan simplificando unidades y que me den la respuesta. Entonces vamos al pizarrón y vamos a poner conversiones. Entonces les voy a poner los factores de conversión de áreas. Entonces el factor de conversión dice que una caballería es igual a 64 manzanas, eso es igual a 45 hectáreas, y luego tenemos que una hectárea es igual a 10.000 metros al cuadrado, y eso es igual a 2.47 acre. Bien, entonces una vez tenemos descrito eso, ya podemos trabajar el segundo ejemplo. Luego veamos el tercero, dice volumen.
ya saben, ¿verdad? De litros a galones y a centímetros cúbicos. Ahora vamos con este. Dice convertir una rapidez de 85 millas por hora a metros sobre segundos y pies sobre segundos. Vamos a ver cómo quiero que resuelvan esto. Bien, entonces vamos a pasar 85 millas. 85 millas por hora a pie sobre segundo. Entonces, esa es la conversión que vamos a ver ahorita. Esta es una unidad derivada. ¿Por qué se le llama unidad derivada? Porque tiene una mezcla, ¿verdad? Vamos a trabajar una rapidez. La rapidez se mide como distancia partido tiempo. Entonces, así se tiene que ir trabajando. Veamos cómo la vamos a trabajar. Yo voy a partir de lo que me dan. A mí me dan 85 millas por hora. Entonces, veamos. Yo sé que las millas y las horas son unidades distintas. O sea, una mide distancia y la otra mide tiempo. Entonces, voy a empezar a aplicar factores de conversión para una. Y cuando termine, voy con la otra. Yo voy a empezar con millas. Entonces, yo tengo que multiplicar por un factor de conversión. Yo sé que tengo que simplificar millas en el denominador. Y en el numerador lo voy a pasar a metros. Porque yo no me sé la conversión de millas a pies, pero sí me sé la de millas a metros. Entonces voy a decir de que una milla tiene 1609 metros. Y ahí ya simplifiqué millas con millas, me quedo en metros. Pero yo no lo quiero en metros, yo lo quiero en pies. Entonces voy a aplicar otro factor de conversión. Tengo metros en el numerador. Entonces pongo metros en el denominador para simplificarlo. Y ya me sé la conversión de metros a pies. Yo sé que un metro tiene 3.28 pies. Entonces ahí ya estoy bien, ¿verdad? Yo ya llegué a pies, que es lo que ando buscando. Ahora voy a trabajar las horas. Yo sé que una hora voy a ponerla arriba. ¿Por qué? Ahora yo tengo las horas en el denominador. Para simplificarla yo tengo que poner horas en el numerador. Y eso lo voy a pasar a segundos. Yo sé que en una hora hay 3600 segundos. Eso ya lo tienen que saber de memoria. Y si no, recuérdense que en una hora hay 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Entonces, 60 por 60 les da 3600. Ahora hagamos el análisis dimensional. Yo simplifiqué millas con millas. Simplifiqué metros con metros y simplifiqué horas con horas. ¿En qué me va a quedar mi respuesta? Me va a quedar en pies sobre segundos. Entonces, estoy bien. Ahora, ¿cómo lo meto en la calculadora? Yo les aconsejo que lo metan de esta forma. Multipliquen todo lo que está arriba, 85 por 1609 por 3.28 por 1. Ese 1 lo pueden quitar si ustedes quieren, o sea, no es relevante. Lo pongo por si alguien va a ver la pizarra después para que se guíe. Entonces aquí iría 1 por 3600. ¿Y en qué dimensional me va a quedar mi respuesta? Mi respuesta me va a quedar en pie sobre segundo, ¿verdad? Entonces lo voy a meter en la calculadora ahorita. Sería 85 por 1609 por 3.28 dividido 3600. Eso me va a dar como resultado 124.6 pie sobre segundo. Entonces, así es como yo voy a trabajar este tipo de conversiones, donde tengo dos unidades, las millas y las horas. Bien, el ejemplo E es el mismo, solo que en este caso es la aceleración. Recuérdense que hay varias unidades derivadas, por ejemplo, la rapidez o velocidad, la aceleración, la densidad, el caudal, y entonces la presión también, hay varias, entonces las vamos a ver más adelante. Veamos la densidad. La densidad es masa partido volumen, la fórmula del corazón, ¿verdad? Entonces aquí tengo masa, que son los gramos, tengo masa, que son los kilogramos, tengo masa, que son las libras, y volumen.
aquí tengo pies cúbicos, aquí tengo metros cúbicos y aquí tengo cc. ¿Alguien sabe qué significa cc? ¿Centímetros cúbicos? Muy bien, significa centímetros cúbicos. Entonces, cuando se encuentren con ese cc, por favor tengan cuidado, ¿verdad? Esto no se escucha mucho generalmente, o sea, no se pone mucho generalmente. Lo usan más que todo en jeringas, he visto yo, que es cuando lo aplican. Pero sí es centímetros cúbicos, entonces es un factor de conversión lineal también. Perdón, es una unidad lineal que está elevada al cubo para designar un volumen. Luego el caudal. El caudal es volumen partido tiempo. Entonces démonos cuenta, galones es un volumen, metros cúbicos es un volumen, litros es un volumen y pies cúbicos es un volumen. Luego tenemos tiempo, horas es tiempo, segundos es tiempo y ahí están los demás segundos. En el inciso E, cuando ustedes trabajen y pasen de horas a segundos, como están trabajando aceleraciones, dense cuenta de que las horas están elevadas al cuadrado. Entonces, cuando apliquen el factor de conversión, eleven al cuadrado. Luego, presión. La presión es fuerza por unidad de área. Entonces, tenemos la libra, que se puede expresar como fuerza también, y el newton, que hace referencia a fuerza. Y el área en pulgadas cuadradas y en metros cuadrados. Y luego tenemos 3 problemas de aplicación. Entonces, les voy a dar 10 minutos para que hagamos, para que hagan el inciso I y después lo comentamos. Entonces, les doy esos 8 o 10 minutos. Pero solo alguien tiene preguntas sobre lo que vimos anteriormente. ¿No les quedó claro? Bien, entonces si les quedó claro, por favor les voy a dar unos 8 minutos, 10 minutos para que resuelvan el inciso I. Por favor, solo pásenlo, o sea, hagan lo siguiente, resuelvan el problema y déjenlo expresado como metros cúbicos, nada más. Entonces tienen 8 minutos, ahorita son las 1:30 casi, a las 1:38 vamos a estar regresando. Vamos analizando y usando un poco la lógica. 20 kilómetros cuadrados es bastante, ¿verdad? Es como que si tuviéramos 5 kilómetros de ancho por 4 kilómetros de largo. 4 por 5, 20 kilómetros cuadrados. Es bastante. Luego dicen que cayó una capa de lluvia de 1.26 pulgadas. Si se dan cuenta, esta es una unidad lineal y esta es una unidad de área. Entonces, ¿cómo se podría ver en 3D? Sería como que si tuviéramos una capa de lluvia de ese tamaño. Entonces, supónganse que esta fue la capa de lluvia y que se formó en esa área. Bien, entonces, ¿dónde está el área? El área es lo café, ¿verdad? Y ese 1.26 pulgadas estaría aquí. Entonces aquí tendríamos 1.26. Ahora bien, muchas veces ustedes van a ver que los gringos más que todo expresan su altura, ¿verdad? Y le ponen 2 apóstrofes. Cuando ustedes encuentren 2 apóstrofes, eso significa pies. Y cuando encuentren una sola apóstrofe, eso significa pulgadas. Entonces yo lo voy a poner en pulgadas, sería 1.26 pulgadas. Lo voy a expresar así. Entonces, veamos. El volumen. ¿Cómo voy a encontrar yo el volumen? Yo sé que el volumen es igual a lo siguiente. Va a ser igual a un área por una altura. En este caso nosotros ya tenemos el factor del área y tenemos la altura de la película de agua. Entonces solo sería de multiplicarlos. 20 kilómetros al cuadrado multiplicado por la altura, que es de 1.26 pulgadas.
Bien, esa sería nuestra multiplicación. Sin embargo, si se dan cuenta, tenemos inconsistencia dimensional, ¿verdad? No podemos multiplicar kilómetros con pulgadas porque no pertenecen al mismo sistema de unidades. Por lo tanto, tenemos que convertir estas unidades a unas que sean homogéneas, ¿verdad? Por ejemplo, las 2 unidades las convertimos a kilómetros, las 2 las convertimos a metros, las 2 a pulgadas, según nos convenga. Yo voy a convertir ambas unidades a metros, porque mi primer inciso, que es el que yo les pedí, dice metros cúbicos. Entonces, veamos, para esto nos sirve la estequiometría. Yo puedo resolverlo todo en una misma línea. Yo podría agarrar el 20 kilómetros separado y hacer una conversión, y podría agarrar el 1.26 pulgadas y separarlo y hacer una conversión. Sin embargo, yo lo voy a hacer aquí. Yo tengo 20 kilómetros cuadrados. Voy a aplicar el factor de conversión. Yo sé de que kilómetros está en el numerador, yo lo quiero simplificar en el denominador y lo voy a pasar a metros. Yo sé de que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Este es un factor de conversión lineal y como estamos trabajando con áreas, tengo que elevarlo todo al cuadrado. Bien, entonces ya simplifiqué kilómetros con kilómetros cuando baje a multiplicar el exponente. Y ya solo me queda pasar el 1.26 pulgadas a metros. Entonces lo voy a hacer acá. 1.26 pulgadas. Y lo voy a multiplicar por su factor de conversión. Veamos. De pulgadas voy a pasar a centímetros. Entonces yo voy a decir de que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces ya simplifiqué pulgadas con pulgadas y me quedé en centímetros. Ahora voy a pasar de centímetros a metros. Yo sé que centímetros lo tengo que simplificar abajo y metros va a estar arriba. Yo sé que en un metro tengo 100 centímetros. Entonces veamos cómo nos va a quedar nuestra multiplicación. Analicemos las unidades. Yo ya simplifiqué kilómetros al cuadrado y este exponente 2 va a elevar al cuadrado al numerador y va a elevar al cuadrado al denominador. Cuando este 2 baje a multiplicar aquí o a elevar aquí, lo voy a poder simplificar. Me quedó en metros al cuadrado. Luego miremos, pulgadas la simplifiqué con pulgadas, centímetros la simplifiqué con centímetros y me quedó en metros. Entonces, esto es un producto, porque estamos haciendo multiplicación, producto de potencias de igual base, porque yo tengo la m aquí y tengo la m acá. Entonces, ¿qué decían nuestras leyes que vamos a ver más adelante? Copiamos la base y sumamos los exponentes. M elevado al cuadrado multiplicado por m elevado a la 1 va a ser m elevado a la 3. Entonces, les repito, aquí vamos usando la lógica. Si yo estoy trabajando volúmenes y lo quiero en metros, me tiene que quedar metros cúbicos, o sea, metros elevados a la 3. Si cuando hago la multiplicación no me queda elevado al cubo, es porque hice algo malo. Entonces veamos cómo lo voy a meter a la calculadora. Si yo tuviera una calculadora, yo a la calculadora lo meto de la siguiente forma. Multiplico 20 por 1000, recuérdense que esto está elevado al cuadrado, por 1.26 por 2.54, dividido, ya no voy a poner 1, sino que solo voy a poner ese 100 que tenemos acá. Y eso me va a quedar en metros cúbicos. Entonces volumen va a ser igual a, voy a proceder a meterlo a la calculadora, 20 por 1000 elevado al cuadrado por 1.26 por 2.54 dividido 100. Eso me va a dar 640.080 metros cúbicos. ¿Se recuerdan lo que les dije de la lógica, verdad? Si se dan cuenta, 640.080 metros cúbicos es un montón de agua. Pero es un montón porque mi área era bastante, eran 20 kilómetros cuadrados. Entonces, por eso nos dio esta respuesta. Aunque la capa de lluvia sea pequeña, si se dan cuenta, 1.26 pulgadas es como tener aproximadamente 2 pulgares de película de lluvia, ¿verdad? Un poquito menos. Pero es bastante agua, ¿verdad? Un volumen de 640.080 metros cúbicos. Es interesante saber cómo es que sube toda esa cantidad de agua a la atmósfera y luego vuelve a caer y así se repite el ciclo.
Entonces, así está nuestro resultado. Les tuvo que haber quedado a ustedes parecido, dependiendo de qué unidades de conversión utilizaron. Yo creo que había una unidad de conversión, un factor de conversión directo de pulgadas a metros en la tablita de conversiones. Miremos la longitud. Sí, pudieron haber pasado de metros a pulgadas, ¿ve? Un metro tiene 39.37 pulgadas. Les tuvo que haber dado lo mismo. ¿Alguien tiene alguna duda con el problema? ¿O podemos pasar a otro? Yo solo tengo duda de la práctica. ¿Eso al final lo tenemos que subir en algún lado? No, la práctica solo que miremos acá, resolvemos pues, y lo demás ustedes lo pueden hacer por aparte si quieren. Yo no les pido nada, porque ¿qué voy a calificar todo eso? Entonces, ustedes resuelvan los demás si quieren. Lo que sí les digo es de que todos los que están aquí en la práctica están sujetos a evaluación, ¿verdad? Entonces, realícenlos, pero no se suben a ningún lado. Gracias. Bien, entonces vamos a pasar las conversiones por el tiempo y vamos a pasar a razones y proporciones. Entonces veamos, razón es el resultado de comparar esas dos cantidades. Comparamos A con B. Y proporción, una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Entonces, aquí nos toca despejar, ¿verdad? Hacer despejes. Muchos dicen que es la regla de 3, entonces sí, véanlo como ustedes quieran. Aquí es la regla de 3. Sin embargo, es importante que sepamos mejor despejar. Entonces, ya ustedes saben cómo despejar. No pueden despejar algo que esté en el denominador, sino que tienen que estar en el numerador. Entonces, vamos a saltarnos un poquito hasta los ejemplos que están aquí. Y veamos este ejemplo B. Entonces esto es razones y proporciones, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este ejemplo. Dice, una persona mide 1,60 de altura. Proyecta una sombra sobre el suelo de 3 metros de longitud. ¿Qué altura tendrá un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 400 metros? Entonces, aquí vamos a utilizar una proporción. Vamos a hacer dos razones y vamos a despejar para una incógnita. Miremos, yo conozco la altura de la persona y conozco su sombra. En el caso del edificio, yo conozco la sombra, pero no conozco la altura. Entonces, hagamos un dibujito. Supónganse de que esto que está en azul es la persona y proyecta una sombra, ¿verdad? Que es como de 3 metros. Y dice que hay un edificio. Este edificio lo vamos a poner acá. Y dicen de que proyecta una sombra de 400 metros. Entonces va a tener una sombra algo así. Va a tener una sombra algo así. Supónganse que aquí vamos a tener al sol, ¿verdad? Porque nos dice que a la misma hora. Entonces, si aquí estuviera el sol, va a estar sacando los rayos, por lo tanto la sombra va a estar acá. Aquí se van a formar triángulos semejantes. Todo objeto que esté bajo la influencia del sol va a tener el mismo ángulo en que van a incidir los rayos, ¿verdad? Entonces va a estar algo así. ¿Cómo se ve que los puedo comparar y que son triángulos semejantes? Por la incidencia del sol, ¿verdad? Estos triángulos van a compartir este mismo ángulo y van a compartir este mismo ángulo. Entonces van a compartir este ángulo y este ángulo. Por lo tanto, son semejantes. Entonces, los podemos nombrar con variables, ¿verdad? Yo puedo decir de que la altura del hombre va a ser Y y que la altura de la sombra va a ser X. Puedo decir que la altura del edificio es H y que la sombra
vale Z. Entonces yo voy a hacer una proporción. Y voy a decir de que la altura hombre partido la sombra tiene que ser igual a la proporción, perdón, a la razón de la altura edificio dividido la sombra edificio. Bien, entonces empecemos a sustituir datos. Yo tengo la altura del hombre. ¿Cuál es la altura del hombre? 1.6 metros. Por favor, siempre pongamos la dimensional. En este caso es metros, ¿verdad? Y la longitud de la sombra es 3 metros. Esto va a ser igual a la altura del edificio. La altura del edificio ya la desconozco, entonces lo voy a llamar H. Y la sombra mide 400 metros. Entonces aquí solo sería de despejar, ¿verdad? Todo está en metros, entonces no importa, lo puedo trabajar. Si algo no estuviera en metros, sino que nos lo hubieran dado en pies o algo así, hay que convertir. Entonces, para despejar la H, ¿yo qué tengo que hacer? Este 400 que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, 1.6 multiplicado por 400 dividido 3. Eso es igual a H. Entonces, realizo la multiplicación en la calculadora, 1.6 por 400 dividido 3. Eso me va a dar que la altura del edificio es 213.33 metros. Entonces, ahí estamos utilizando razones y proporciones para resolver este tipo de ejemplos. Ahora vamos con porcentajes. Bien, entonces veamos aquí. Vamos a tener porcentajes. Entonces, para expresar el porcentaje, tenemos tres formas. La primera forma es porcentaje como tal. ¿Cómo encontramos ese porcentaje? Para encontrar un porcentaje, lo que tenemos que hacer es dividir una cantidad, X sobre Y lo vamos a multiplicar por 100. Supónganse que yo quiero saber el número de estudiantes que aprobó el primer parcial, entonces yo voy a poner 5 estudiantes aprobaron el primer parcial y lo voy a dividir dentro de todos los estudiantes que tenía yo en mi curso. Y lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje. Ese porcentaje, ¿cómo lo puedo expresar? Lo puedo expresar como decimal. Entonces, supónganse que a ustedes planteemos aquí algunos porcentajes. El 80%, el 8%, el 26%. Entonces, ¿cómo expreso esos porcentajes como decimal? Simplemente es pasándolos a decimales donde el 1 es el 100%. Es decir, ese 80% cuando yo lo paso a decimal, lo tengo que dividir dentro de 100. Cuando lo divido dentro de 100 me va a dar 0.80 o 0.8, que es lo mismo, ¿verdad? No importa. Luego el 8%. El 8% hay que tener cuidado. Cuando yo lo divido dentro de 100 me va a dar 0.08. No vayan a confundirse. Muchas veces se confunden y ponen que el 8% es igual a 0.8. Ahí ya hay problema porque no es lo mismo, ¿verdad? Y el 26%, 0.26. Y veamos la tercera forma de expresar el porcentaje. Esto sería como fracción. Fracción. Entonces, para expresarlo como fracción, vamos a tener lo siguiente. El 80% lo vamos a poner 80 y lo vamos a dividir todo dentro de 100 siempre. El 8% va a ser 8 y lo dividimos dentro de 100. Y el 26% ponemos 26 y lo dividimos dentro de 100. Entonces, así es como vamos a ir expresando nosotros los porcentajes. Los expresamos así porque nos va a convenir para resolver los ejemplos, ¿verdad? Y los ejercicios. Entonces, veamos
el 20% de 90 es fácil, ¿verdad? Solo multiplican 0.2 por 90. Veamos este. Calcule de qué número es 70 el 80%. Entonces yo le voy a poner una pequeña formulita aquí. Para sacar un porcentaje va a ser igual a el porcentaje por un número nos va a dar igual a un resultado. Entonces, veamos qué es lo que nos están pidiendo a nosotros. Veamos. Nos están diciendo, calcule de qué número es 70 el 80%. Entonces, analicemos qué es lo que tenemos. Nos dicen de que hay un número, ¿verdad? O sea, esta n, esa no la conozco. Y nos dicen de que el 80%, que sería el porcentaje, sí lo conozco. Y que el resultado de sacar el 80% a ese número es 70. Entonces yo conozco el porcentaje, conozco el resultado y yo quiero saber de qué número es ese porcentaje, ¿verdad? Entonces despejemos. Veamos, yo quiero saber el número. Entonces el número va a ser igual al resultado dividido el porcentaje. Entonces el resultado dice que es 70 y el porcentaje es el 80%. Yo lo voy a expresar en este caso como fracción. Entonces voy a poner que es 80 dividido 100. Entonces aquí podemos aplicar ley de sándwich. Recuérdense que este 70 es 70 dividido 1. ¿Y qué nos decía la ley de sándwich? Decía producto de extremos entre producto de medios. Producto de extremos entre producto de medios. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el número va a ser igual a producto de extremos. Sería 70 por 100. Y producto de medios va a ser 1 por 80. Voy a poner únicamente el 80. Ahora podemos simplificar. Yo les aconsejo que simplifiquen. Puedo simplificar este 0 con este 0. ¿Y qué me va a quedar cuando yo lo meta a la calculadora? Cuando yo lo meta a la calculadora me va a quedar 7 por 100, que es 700, dividido 8. Entonces, ¿qué resultado me va a dar eso? Lo pongo en la calculadora, 700 dividido 8, y me va a dar 87.5. Aquí tengo yo mi respuesta. Si yo quiero comprobar, entonces vengo yo y digo 0.8, que es el 80%, multiplicado por el número 87.5, me tiene que dar igual a un resultado. ¿Qué resultado me tendría que dar? 70, ¿verdad? Entonces yo multiplico 87.5 por 0.8 y eso me va a dar como resultado 70. Y ahí ya verifiqué mi respuesta, ¿verdad? Veamos el inciso E. El inciso E generalmente se pone en los exámenes de admisión y todo eso. Y a muchas personas les cuesta, ¿verdad? Yo ahorita solo se los voy a plantear y ya ustedes lo resuelven. Como les dije, para plantear un problema, léanlo las veces que sea necesario y intenten realizar un dibujo, ¿verdad? Un dibujo les va a dar la pauta a ustedes para identificar qué es lo que no entendieron, qué es lo que sí comprendieron. Y si hay algo que no hayan comprendido, tal vez el dibujo les puede ayudar a comprenderlo. Entonces leámoslo. Dice, se vende el 20% de una finca de 40 HA. ¿Alguien sabe qué es HA? Hectáreas. Muy bien, hectáreas, ¿no? Entonces ya van identificando que hay abreviaciones para trabajar las unidades. Hectáreas, va. Luego dice, se alquila el 50% del resto. Recuérdense que aquí nos están dando condiciones. Y se cultiva el 25% del nuevo resto. Determine el área cultivada. Entonces, yo les propongo que hagamos un dibujo. Dice que nuestra finca era de 40 hectáreas, ¿verdad? Dice que se vendió el 20% de una finca. Entonces, supónganse que aquí está el 20%. Por aquí. Sí. Aquí está el 20% del lado izquierdo, ¿verdad? Vendí ese 20% en la finca. Este 20% yo ya lo vendí.
Si yo quiero saber a cuánto corresponde, tendría que multiplicar 0.2 por las 40 hectáreas. Eso rápidamente lo puedo hacer en la mente, ¿verdad? Nos va a dar 8. Luego dice, se alquila el 50% del resto. ¿Cuál es el resto? Lo que no tengo rayado aquí, ¿verdad? Si yo voy a alquilar el 50%, es como que lo estuviera partiendo a la mitad. Entonces yo lo voy a partir a la mitad. Y voy a decir de que yo alquilé ese 50%. Si mi finca era de 40 hectáreas y yo ya vendí 8 hectáreas, entre este 100% que estaba aquí, hay 32 hectáreas. Cada lado tiene 16 hectáreas, ¿verdad? Si yo multiplico 0.5 por 32, me va a dar 16 y aquí 16. ¿Cómo sé que aquí habían 32? Porque le resté. A 40 le resté las 8 que yo había vendido. Entonces, ahí está mi respuesta, ¿verdad? Hasta ahorita llevamos eso. Y veamos la siguiente condición. Dice, y se cultiva el 25%, cultiva 25% del nuevo resto. ¿Cuál es el nuevo resto? Lo que yo no tengo rayado. Si me están diciendo que es el 25%, es como que yo la tuviera dividida en 4. Si yo tuviera mi finca dividida en 4 y dice que voy a cultivar el 25%, sería este pedazo. ¿Cómo sé qué pedazo es o qué área es? Si todo esto valía 16 y lo multiplico por el 25%, esto me va a dar la respuesta que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces, así es como resolvemos este tipo de ejemplos y ejercicios. Hay que ir viendo las condiciones y analizando quién es ahora el nuevo resto, quién es el nuevo resto y así. ¿Alguna duda de esta práctica 1, compañeros? Les iba a decir de que el inciso G no lo hagan. El inciso G es un problema al que le faltan aclarar condiciones. No sé por qué no lo han quitado del manual. Entonces se van a confundir bastante. Entonces mejor no lo hagan. Ese sí no va a estar sujeto a evaluación en el parcial, ¿verdad? Entonces no tengan pena por ese. Los demás que están aquí sí. Entonces, hasta aquí vamos en la práctica 1. ¿Alguien tiene alguna duda con la práctica 1? Bien. Si no tienen dudas, vamos a empezar a hacer la práctica 2, que es la que corresponde a esta semana. Recuérdense que vamos un poco rápido porque nos tenemos que poner al día, ¿verdad? Entonces, si quieren, demos unos 5 minutos de descanso para empezar a ver la práctica 2 y estaríamos empezando dentro de 5 minutos, que sería a las 12 y... Bien, vamos a pasar a la práctica 2 entonces. La práctica 2 es de jerarquía de operaciones, si no estoy mal. Sistemas numéricos, perdón. En los sistemas numéricos vamos a ver jerarquía de operaciones. Vamos a ver cómo se saca el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo y un poco de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, entrémosle. Vamos a ver la primera parte, que sería sistemas numéricos. Dice, aquí tenemos una pequeña pirámide, si se dan cuenta. Esta pirámide dice cómo ustedes van a ir aplicando la jerarquía de operaciones. Entonces dice, de primero vamos a resolver paréntesis, ¿verdad? Todos los paréntesis que encontremos. Luego vamos a resolver potencias y raíces. Luego multiplicaciones y divisiones. Y por último vamos a hacer las sumas y restas. Entonces veamos el ejemplo 1 que tenemos aquí a la par. Tenemos dos paréntesis. Y a los fuera de los paréntesis tenemos una suma. Según la jerarquía de operaciones vamos a proceder con los paréntesis. Entonces vamos a resolver este paréntesis de acá y este paréntesis de acá. Los podemos hacer simultáneamente. Veamos qué tenemos dentro de los paréntesis. Ahora bien, en el paréntesis número 2 tenemos 12 dividido 2 menos 3.
En este caso tenemos una división y tenemos una resta. Según nuestra jerarquía de operaciones, realizamos de primero la multiplicación y luego la suma o resta. Entonces vamos a dividir 12 dividido 2. Veamos, 12 dividido 2 nos da 6. Y ahora 6 menos 3, eso sí ya lo podemos realizar. Ese 15 lo mantenemos, ¿verdad? Lo vamos copiando. 6 menos 3 nos va a dar 3. Y luego tenemos un más 3. Ahora veamos, aquí tenemos una multiplicación. Cuando no hay ningún símbolo, ningún signo entre dos paréntesis, es una multiplicación. No es necesario que pongamos el símbolo de multiplicación. Con que hayan dos paréntesis juntos, ya sabemos que es una multiplicación. Entonces, aquí tenemos 15 por 3 más 3. Hay una multiplicación y hay una suma. Según nuestra jerarquía de operaciones, ¿qué se hace de primero? Se hace la multiplicación. 15 por 3 nos va a dar 45. Y copiamos el más 3. Ahora sí, 45 más 3 ya lo podemos operar. Nos da 48. Bien, entonces vamos a realizar... no sé cuál quieren realizar del A, B, C, D o E. ¿Cuál quieren que hagamos? El E. El E. Vamos a hacer el E. Entonces esto ya sería jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Entonces vamos a hacer el inciso E. Lo voy a copiar a mano porque no me deja copiar esto. Entonces solo me chancecito. Aquí abren una llave. Dice 3. Abren paréntesis. 9 por 4. Más 3. Cierran paréntesis. Menos 3. 4 menos 8. Cierran paréntesis y cierran llave. Luego, división. 7 por 7. Menos 9 más 13. Menos 18. Y ahora lo voy a copiar aquí. Tenemos. Abrimos corchetes. 3. 9 por 4 más 3. Menos 3. 4 menos 8. Cerramos llave. Dividido. Rayos. Vamos a ver cómo podemos poner la división. Listo. Dividido 7 por 7 menos. Abrimos paréntesis. 9 más 13 menos 18. Bien. Este sería el ejemplo E. Entonces voy a poner acá ejemplo E. Y vamos a empezar a resolverlo. Entonces analicémoslo un poco. Aquí tenemos paréntesis, tenemos llaves, tenemos multiplicaciones, divisiones. Entonces, algo que se me olvidó, que se me pasó por alto, es que cuando nos encontremos en el mismo nivel, es decir, si nos encontramos una multiplicación y una división en una misma operación, vamos a tomar como prioridad lo que aparezca de primero, o sea, de izquierda a derecha. Entonces realicemos este. Aquí nos dice que tenemos que empezar de primero por los paréntesis. Cuando nos encontramos paréntesis, vamos a ir resolviendo los paréntesis más internos. Entonces, ¿qué paréntesis vamos a resolver? Vamos a resolver estos que están aquí. Estos. Y vamos a hacer esos dos de primero. Bien, entonces abrimos llaves y nos dice 3.
y resolvamos el paréntesis. El primer paréntesis dice lo siguiente, 9 por 4 más 3. Entonces, ¿qué se realiza de primero? Se realiza de primero la multiplicación. Entonces, multiplicamos, ¿verdad? 9 por 4, eso nos va a dar 36 más 3. Luego tenemos un signo menos, 3, abrimos paréntesis, 4 menos 8. 4 menos 8, esto nos va a dar de resultado menos 4. Cerramos paréntesis y se cierra la llave. Luego a un signo de división de estos, tenemos 7 por 7 menos 9 menos 13 menos 18. Bien, sigamos resolviendo. Aquí nos falta realizar esta suma, ¿verdad? 36 más 3. Entonces, voy a copiar esto. Este 36 más 3, si lo sumamos, nos va a dar 39. Entonces ya lo sumé aquí. Y ahora resolvamos el paréntesis que está hasta aquí de este lado. En ese paréntesis lo que tenemos es restas nada más, entonces lo podemos operar tranquilamente. 9 menos 13 menos 18. Eso nos va a dar de resultado menos 22. Entonces yo voy a poner acá un menos 22. Y ya simplificamos. Bien, entonces este paréntesis ya lo llevamos a su mínima expresión. Solo nos queda resolver lo que está dentro de la llave. Veamos qué es lo que tenemos dentro de la llave. Dentro de la llave tenemos 3 por 39 menos 3 por menos 4. Entonces, resolvamos la llave que tenemos ahí. Veamos qué es lo que tenemos en la llave. Una multiplicación y una resta. Y otra multiplicación. Entonces hacemos de primero las multiplicaciones. 3 por 39 lo multiplicamos y nos va a dar de resultado 117 menos, y ahora multiplicamos 3 por menos 4. Ya sea que ustedes apliquen propiedades de signos acá o después. Yo la voy a aplicar después. Voy a poner o abrir un paréntesis. Yo voy a decir que 3 por menos 4, eso nos va a dar menos 12. Y a la hora de aplicar menos... ¿Decime? Eso es lo que el signo negativo en el menos 13 no es negativo, es positivo. Es positivo, vamos a ver. Permíteme, voy a ver. Menos 8. Ah, ya, es más 13. Perdón. Aquí me decías tú, ¿verdad? Más 13. Entonces, esto nos va a dar otro resultado. Veamos. 9 más 13 menos 18, eso nos va a dar 4. Perdón, gracias. Bien, entonces, hasta acá vamos bien. Ya les dije, ¿verdad? Aquí vamos a realizar las dos multiplicaciones y luego va a estar la resta. Ya sea como ustedes estén más acostumbrados o se les haga más fácil tratar los signos, así lo pueden hacer. Yo pude haber hecho menos 3 multiplicado por menos 4 y eso me va a dar 12 positivo. Pero no lo hice así, lo hice así como lo tenemos acá para mantener este signo menos y que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa. Bien, entonces ya terminamos aquí con la llave. Veamos qué tenemos del lado derecho. Del lado derecho nos quedó entonces 7 por 7 menos 4. Va. Ahora todavía nos falta este corchete, ¿verdad? Este corchete no lo hemos terminado. En el corchete iba a tener 117 y ese signo menos con el menos que tenemos acá se vuelve positivo. Entonces voy a tener 117 más 12. Y voy a copiar simplemente lo siguiente, que sería 7 por 7 menos 4. Ahora ya podemos realizar el corchete. 117 más 12, eso nos va a dar como resultado 129. Lo voy a dejar en corchete. Y tenemos
la rayita de división, 7 por 7 menos 4. Bien, analicemos qué es lo que nos quedó ahora. Nos quedó 129 dividido 7 por 7 menos 4. Entonces aquí vamos a realizar la división de primero, luego la multiplicación. ¿Por qué? Porque como la división y la multiplicación son del mismo orden, agarramos de izquierda a derecha lo que encontremos de primero. Entonces, 129 dividido 7 por 7. Ese 129 dividido 7 yo lo puedo expresar como una fracción. 129 dividido 7. Se los voy a poner así ahorita para que ustedes miren qué es lo que hago. Luego tengo por 7, ¿verdad? Por 7 menos 4. Entonces lo que yo voy a hacer para que no me salgan decimales es como sé de que voy a dividir dentro de 7 y multiplicar por 7, se simplifican. Y solo me va a quedar 129 menos 4. 129 menos 4 me va a dar de resultado 125. Entonces ahí yo llegué a mi respuesta final. Si se dan cuenta, yo creo que donde más se pudieron haber confundido es cuando ya lo llegaban a tener de esta forma, ¿verdad? Cuando ustedes llegan a esta forma, por favor, apliquen de izquierda a derecha, porque la división y la multiplicación son del mismo orden, del mismo grado. Por lo tanto, yo agarro lo que encuentre primero de izquierda a derecha. Por eso es de que el 7 se trató de esta forma. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Bien, entonces, No. ¿alguien iba a decir algo? Va. Entonces, así es como ustedes van a realizar los demás, ¿verdad? El inciso A, si se dan cuenta, tienen 20 por menos 4 dividido 4. ¿Qué realizan de primero? La multiplicación. De ahí el resultado de esto lo dividen dentro de 4. Y a ese resultado le van a restar el resultado de esta multiplicación. Porque antes de hacer las restas, hacemos las multiplicaciones. Las sumas y las restas son lo último que se hacen, ¿verdad? Igual a B, igual a C. Recuérdense que cuando hay una variable, 8A, yo no la puedo trabajar con otras variables, ¿verdad? O con términos que no sean semejantes. Entonces este 8A se va a quedar solito. Igual va a pasar en el inciso F. En el inciso F hay variables, entonces las variables se van a quedar solitas, ¿verdad? Solo las van a poder operar si son semejantes. Ahora vamos con el inciso G. En el inciso G me interesa que veamos lo de suma y resta de fracciones homogéneas, heterogéneas y todo eso. Entonces lo voy a copiar. Dice 7 tercios más, abro llave, 8 quintos menos 3 medios más, abro llaves, 9 décimos menos, abro paréntesis, 4 tercios más 2 quintos menos 1. Cierro llave, cierro paréntesis, cierro llave y cierro corchete. Perdón, cierro corchete y cierro llave. Va, entonces hagamos el inciso G. El inciso G dice lo siguiente. Dice 7 tercios. 7 tercios más, abre llave, 8 quintos menos 3 medios más 9 décimos menos 4 tercios más 2 quintos
más 2 quintos o menos 1. Ahí está. Bueno, entonces, de aquí tenemos que activar presaberes, ¿verdad? Activar presaberes es ir a recordarnos de lo que ya vimos. ¿Se recuerdan que cuando estuvieron viendo fracciones, vimos que hay fracciones propias? ¿Qué significa que una fracción sea propia? Que el numerador es más pequeño que el denominador. Vimos fracciones impropias, donde el numerador es más grande que el denominador. Vimos también sumar y restar fracciones heterogéneas. ¿Qué significa que sean heterogéneas? Que no tienen el mismo denominador. Entonces, todo eso vamos a tener que ir aplicando nosotros. Veamos. Nuestra jerarquía de operaciones nos dice que nos tenemos que ir a lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, lo que está más interno sería este paréntesis. Entonces, ese va a ser el que yo voy a resolver. Entonces, copiamos. Veamos, yo tengo 4/3, tengo 2 quintos y tengo menos 1. Recuérdense que este menos 1, ustedes le pueden poner un 1 abajo y ya se vuelve fracción, ¿verdad? Entonces, esas 3 fracciones hay que volverlas una sola fracción. Y esa fracción tiene que ser homogénea. Entonces, miremos los denominadores. Yo voy a buscar el mínimo como un múltiplo entre 3 y 15. Entre 3 y 5, perdón. Entre 3 y 5 sería 15. Ese es el mínimo como un múltiplo. Y ahora vengo yo y ese mínimo como un múltiplo lo divido dentro de los denominadores. 15 dividido 3, eso me va a dar 5. Y lo multiplico por el numerador. 5 por 4, eso me va a dar 20. Ahora, signo más. 15 dividido 5 me va a dar 3. Lo multiplico por el numerador. 3 por 2 me va a dar 6. Y ahora miremos el 1. 15 dividido 1 me va a dar 15. Por 1 me va a dar 15. Entonces voy a copiar yo todo esto. Voy a copiar esto. Y como ya lo hice una fracción homogénea, ya los puedo operar. 20 más 6 me va a dar 26, menos 15 me va a dar 11. Entonces, el resultado de este numerador va a ser 11. Bien, ya realicé mi paréntesis. Ahora, si seguimos viendo los paréntesis y todas esas signos de agrupación, irían esto, ¿verdad? Este sería el que está más interno. Cuando estamos viendo paréntesis, llaves y corchetes, nos vamos a los que están más adentro. Entonces sería este. Para resolver esta resta, voy a tener que hacer otra vez fracciones homogéneas, ¿verdad? Entonces voy a copiar y voy a resolver. Aquí yo tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre 10 y 15. El mínimo común múltiplo entre 10 y 15 va a ser 30. Más adelante vamos a ver cómo es que se saca eso del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bien, ahora dividamos. 30 dividido 10, eso nos va a dar 3. Por 9, 27. Ahora, signo menos. Y dividamos. 30 dividido 15, eso nos va a dar 2. Por 11 nos va a dar 22. Y ya podemos resolver. 27 menos 22, eso nos va a dar 5. Y ahora yo les aconsejo que cuando tengan una operación de esta forma, por favor simplifiquemos, ¿verdad? Yo sé que 5 y 30 lo puedo simplificar. Si yo no simplifico el mínimo común múltiplo de la siguiente operación que voy a hacer, me va a quedar más grande. Por lo tanto, simplifiquemos. Si se recuerdan, para simplificar era cuando ustedes miraban que tanto el numerador como el denominador fueran divisibles. Yo sé que son divisibles dentro del máximo común divisor. Entonces, ahí es donde yo voy haciendo la integración, ¿verdad? Para resolver esto yo tengo que saber máximo común divisor, mínimo común múltiplo, jerarquía de operaciones, fracciones homogéneas, heterogéneas y todo esto.
El máximo común divisor entre 5 y 30 es 5. Entonces 5 dividido 5 me va a dar 1. 30 dividido 5 me va a dar 6. Entonces esa va a ser mi nueva fracción. Yo la voy a copiar. Grande. Sin embargo, ahorita que haga entre 5, 2 y 6 me va a quedar más pequeño. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque es el paréntesis que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces vamos a resolver esto. Y yo tengo que encontrar el mínimo común múltiplo entre 5, 2 y 6. Entonces, veamos. Yo ya lo puedo sacar, sin embargo vamos a usar tablita. Por si a alguien se le dificulta, para recordar un poco y empezarnos a adelantar al otro tema. Entonces, para sacar el mínimo común múltiplo, se recuerdan, ustedes ponían 5, ponían 2 y ponían 6. Y ponían una línea acá, ¿verdad? Este es el mínimo común múltiplo. Bien, entonces ustedes iban poniendo números primos del lado derecho, ¿verdad? Que fueran a dividir a estos. Entonces yo sé que el primer número primo es 2. Yo sé que 2 tiene mitad y que 6 también tiene mitad. Entonces lo voy a colocar. 2. 5 no se puede dividir dentro de 2. Entonces lo copio. 2 dividido 2 me va a dar 1. Y 6 dividido 2 me va a dar 3. Ahora ya ninguno de esos tiene mitad. Tengo que sacar el otro número primo que sería 3. Entonces le saco tercera. 5 lo vuelvo a copiar. Me queda 1 aquí. Y 3 dividido 3 me va a dar 1. Entonces ya llegué hasta un 1. Ya solo me quedaría el 5. Como yo sé que 5 es número primo, lo voy a colocar. Entonces 5 dividido 5 me va a dar 1. Copio el 1 y este 1. Y este sería mi resultado, ¿verdad? El mínimo común múltiplo va a ser 2 por 3 por 5. Eso me va a dar 30. Entonces ahí ya tengo mi mínimo común múltiplo. Si se dieron cuenta, vamos a tener casi que como que regresar a lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero no importa. Entonces, para resolver eso, pongo mi mínimo común múltiplo, que sería 30, y empiezo a dividir, ¿verdad? 30 dividido 5 y lo multiplico por 8. 30 dividido 5 me va a dar 6. 6 por 8 me da 48. Luego copiamos el signo menos. 30 dividido 2 me va a dar 15. Por 3, 45. Y ahora el signo más. 30 dividido 6 me va a dar 5. Por 1, 5. Entonces, ahí ya tengo mi resultado. Voy a operar eso aquí abajo. Bien, entonces 48 menos 45 me va a dar 3. Más 5 me va a dar 8. Entonces yo voy a tener 8 treintaavos más 7 tercios. Recuérdense, yo les dije de que aquí hay que simplificar, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo común divisor entre 8 y 30? Recuérdense, ¿cómo se sacaba el máximo común divisor? Vamos a hacerlo aquí a la derecha. Máximo común divisor. ¿Cómo lo saco? De la siguiente forma. Pongo yo, ¿verdad? Voy a poner 8 y voy a poner 30. Ambos términos al mismo tiempo. Entonces voy a empezar por el 2, porque yo sé de que 8 es divisible dentro de 2, porque termina en número par, y que 30 también es divisible dentro de 2. ¿Cómo lo sé? Porque termina en número par. Entonces les puedo sacar mitad. Mitad de 8 me va a dar 4, mitad de 30 me va a dar 15. Veamos, ahora puedo seguir sacando máximo común divisor. Yo sé de que 4 solo tiene cuarta, tiene mitad, y que el 15 tiene tercera, no tiene mitad porque termina en número impar. Entonces ya no, ¿verdad? Mi máximo común divisor sería 2. Entonces yo voy a proceder a dividir dentro de 2 al 8, que me daría 4. Y al 30, que me daría 15.
Entonces, yo voy a tener 7 tercios más 4 quinceavos. Ahora tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 15. Yo sé que el mínimo común múltiplo es 15. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque el 15 es un múltiplo de 3. Entonces lo voy a poner así. Ahora, 15 dividido 3, eso me va a dar 5. Ahora tengo que multiplicar 7 por 5 y me va a dar 35. Y ahora el signo más, ¿verdad? 15 dividido 15 me va a dar 1. Por 4 me va a dar 4. Entonces, aquí ya voy llegando ya a mi respuesta. Mi respuesta va a ser 39 quinceavos. Entonces, aquí ya tengo mi respuesta, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esta jerarquía de operaciones hay que saber todos los presaberes que yo les había dicho. Cómo sacar máximo común divisor y cómo sacar mínimo común múltiplo y cómo sacar máximo común divisor. Eso ya lo tienen que tener bien pulidito, pero si no lo tienen aún bien pulido, lo vamos a resolver ahorita, ¿verdad? Esto fijo lo vamos a usar, por ejemplo, en matemática 3, donde van a empezar a ver integrales, ¿verdad? Y para trabajar las integrales hay que tener bien dominado las fracciones. Bien, entonces, este resultado que me dio aquí es una fracción impropia. Como es una fracción impropia, yo, para adelantarlos al otro tema que vamos a ver, que es números mixtos, la voy a pasar a un número mixto. Las fracciones impropias son las únicas que se pueden pasar a números mixtos. Ustedes no pueden pasar una fracción propia a número mixto. Recuérdense, ¿cómo vamos a hacer eso? Con una simple división. Estas las hago a mano, perdón. Pero voy a poner entonces 39 me queda adentro. Y el 15 va afuera, ¿verdad? Aplico la división. ¿Cuántas veces cabe el 15 en 39? Cabe 2 veces. Multiplicamos 2 por 15 nos va a dar 30. Restamos 39 menos 30, eso nos va a dar 9. Entonces, ¿cómo se forma mi número mixto? Mi número mixto vamos a tener que el cociente va a ser mi entero. O sea, voy a tener 2 como entero. El residuo va a ser mi numerador. Y el denominador lo copiamos, que sería el 15. Entonces, ya pasamos ese 39 quinceavos, a número mixto. 39 quinceavos es igual a 2 enteros, 9 quinceavos. Ahora, si yo quiero ir de un número mixto a una fracción impropia, ¿cómo se hace? Aplicamos el procedimiento inverso. Voy a multiplicar el denominador por el entero, multiplicamos, y le sumamos el numerador. Entonces, hagámoslo. Cuando yo multiplique 15 por 2, me va a dar 30. Y cuando le sume el numerador, 30 más 9, 39. Y copiamos el denominador. Si se dan cuenta, es la respuesta original que teníamos aquí al principio. Entonces, esto nos dio esto. Y esto es igual a esto, ¿verdad? Son iguales. Entonces, ¿les quedó claro, compañeros, cómo se tratan los números, las fracciones en jerarquía de operaciones? Si se van recordando del máximo común divisor, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, fracciones propias, impropias. Yo creo que eso se mira en primaria o algo así, entonces aquí vamos a refrescarlo un poco. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Vamos a ver ¿qué hora es? 12:40. Bien. Entonces, por favor, realicen el inciso C del numeral 2.3. Realizamos el inciso C y en 4 minutos miramos la respuesta. Entonces, el inciso C, por favor.
resolver lo que les dejé entonces. Es el inciso E, ¿verdad? Entonces el inciso E dice 2 enteros, 1/4, menos 3, más 2 tercios, menos 1. Va. Entonces vámonos para la pizarra. Vamos a ver. Bien, entonces el inciso dice lo siguiente. Resolver. Tenemos, vamos a ver si me deja poner números mixtos. Creo que no. 2 enteros. 2 enteros. 1/4. Cuando sea una multiplicación, yo sí se los voy a poner. Se los voy a poner así. Para que ustedes no se confundan, porque ya me ha pasado que se confunden cuando estamos viendo números mixtos. Entonces, cuando sea multiplicación, se los voy a poner así. Si no, asúmanlo como un número mixto, por favor. Entonces, tengo 2 enteros, 1/4, menos 3, más 2 tercios, menos 3, más 2 tercios, menos 1. Bien, entonces la clave está acá en pasar ese número mixto a fracción impropia. Entonces multiplicamos 4 por 2, 8. Y le sumamos el de arriba. 8 más 1 me va a dar 9. Entonces voy a tener 9/4. Menos 3 más 2 tercios menos 1. Recuérdense, ese 3 se puede expresar como fracción, ¿verdad? Si le pongo un 1 acá. Y ese 1 también se puede expresar como fracción si le pongo un 1. Eso es para que no nos perdamos. Luego me toca hacer mínimo común múltiplo entre 4 y 3. Lo voy a hacer acá. Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 4 y 3. Entonces, yo le puedo sacar mitad al 4. Entonces pongo mitad de 4, 2. A 3 no le puedo sacar mitad. Se queda así. Le puedo sacar mitad al 2, me queda 1 y 3. Y le puedo sacar tercera al 3, me queda 1 y 1. El mínimo común múltiplo siempre tiene que llegar a 1 en los extremos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál me va a ser mi mínimo común múltiplo? Va a ser 2 por 2 por 3. 2 por 2 me va a dar 4, por 3 me va a dar 12. Entonces, lo paso a una fracción homogénea. El mínimo común múltiplo fue 12. Empiezo a dividir. 12 dividido 4. Eso me va a dar 3 por 9, 27. Signo menos. 12 dividido 1 me va a dar 12. Por 3, eso me va a dar 36. Ahora signo más. 12 dividido 3, eso me va a dar 4. Por 2, 8. Y 12 dividido 1 me va a dar 12. Por 1, 12. Entonces ahí ya me toca realizar solo la resta, ¿verdad? Copiamos el denominador y realizamos las sumas que tenemos arriba. 27 menos 36 más 8 menos 12. Eso me va a dar menos 13. Entonces acá tengo yo mi resultado, menos 13 doceavos. Ya sea que nosotros lo dejemos así o lo pasemos a número mixto. Si yo lo paso a número mixto, yo me doy cuenta que aquí se pasó una unidad para hacer cabal el entero. Entonces sería un entero, un doceavo. Y no nos olvidamos del signo negativo, ¿verdad? Si yo lo quisiera pasar a número mixto. Y si no, pues ahí está bien. Yo les voy a decir cómo lo quiero en el examen, ¿verdad? Si yo lo quiero como un número mixto, si lo quiero como fracción impropia, o cualquiera de esas dos formas, ¿verdad? Entonces espero que les haya quedado así a la mayoría. ¿Alguien tiene alguna duda con este problema? Bien. Entonces pasemos a hacer estas otras operaciones. Miremos estas otras operaciones en las que tenemos una estructura distinta, ¿verdad? Aquí no tenemos una estructura lineal como tal, así como teníamos en el inciso 2.1, sino que tenemos una estructura
orientada a los números fraccionarios, a las fracciones. Entonces, para realizar ese tipo de ejercicios, vamos a ir realizando las fracciones más pequeñas, o sea, las que están más internas. Entonces, en el inciso C, vamos a realizar esta fracción de primero, ¿verdad? Esta que está aquí, esta pequeña. Luego, realizamos este resultado con esta suma. Luego iría esta fracción. Si se dan cuenta, la línea que divide las fracciones nos va diciendo hasta dónde tenemos que hacer. Como este 3 está todavía debajo de esta fracción, hay que operarlo. Aquí sí va a mandar estas operaciones que están internas. Entonces las vamos a resolver ahorita. Solo déjenme copiarlo a mano. 5 menos 1 medio. Todo eso dividido 5 sextos. Menos 3 más 1. Y todo eso dividido entre 3 más 4 menos 1 tercio. Todo eso dividido 1 quinto. Entonces vamos para acá y vamos a resolver. Entonces yo tengo aquí una fracción, tengo 5 menos 1 medio, luego tengo 5 sextos menos 3 más 1 dividido 3 más una fracción, 4 menos 1 tercio dividido 1 quinto. Este sería nuestro inciso C. Bien, entonces, como les dije, acá, ¿quién nos va a delimitar qué es lo que tenemos que hacer? Sí, tenía el micrófono. Bien, acá, ¿cuál va a ser la jerarquía? Acá la jerarquía es de que vamos a empezar a hacer las divisiones, ¿verdad? Antes de las sumas y restas. Sin embargo, si aquí hay una división, ¿verdad? Pero yo necesito hacer de primero, dejar el denominador y el numerador como una sola fracción. Luego de eso, ya puedo hacer esta suma. ¿Y por qué voy a hacer esa suma? Porque la suma está dentro de esta fracción. Por lo tanto, así lo vamos a ir resolviendo. Bien, entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí primero? Como les dije, lo que vamos a hacer primero va a ser resolver esta fracción. Vamos a resolver esta resta. Y luego vamos a dividirlo dentro de esta fracción. Entonces, resolvamos esta resta que tenemos acá. Para resolver esa resta, yo lo voy a poner aquí aparte. Entonces, para resolver esa resta sería 4 menos 1 tercio. Recuérdense que 4 se puede expresar como 4 dividido 1 menos 1 tercio. Sacamos el mínimo con un múltiplo entre 1 y 3 y nos queda que es 3. 3 dividido 1 multiplicado por 4 nos va a dar 3 por 4, 12. Menos 3 dividido 3 por 1 nos va a dar 1. Entonces el resultado de eso nos queda 11 tercios. Bien, entonces voy a copiar toda la fracción. Voy a copiar la fracción. Voy a ordenarlo un poco. A esto le voy a cambiar el color. Esto sería para que no se vayan a perder después. Lo que yo vaya encerrando con un color es lo que vamos a ir haciendo. Entonces ya hicimos esto y nos va a dar de resultado lo siguiente. Bien, esto aquí. Ya resolvimos esta fracción que está aquí, ¿verdad? Esta resta de fracciones. Eso nos quedó como 11 partido 3. Ahora aplicamos ley de sándwich, producto de extremos entre producto de medios. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que resolver esto. Vamos a tener que resolver esta fracción. Producto de extremos entre producto de medios. ¿Cómo se resuelve eso? Producto de extremos, 11 por 5 dividido 3. Entonces lo vamos a tener acá. Lo voy a copiar.
vamos a tener toda esta fracción. Es ahora entonces 11 por 5. 11 por 5 partido 3. Lo voy a dejar así como multiplicación para ver si de repente tenemos que simplificar algo. Entonces este 3 es como tener 3 dividido 1. Hay que realizar esto, ¿verdad? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo entre 1 y 3 va a ser 3. Vamos a resolver esto. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el mínimo común múltiplo va a ser 3 dividido 1 más 11 por 5 dividido 3. El mínimo común múltiplo va a ser 3. 3 dividido 1 me va a dar 3 por 3. Esto me va a dar 9. Y luego más 11 por 5. Entonces lo voy a dejar así por ahorita. Tenemos esto. Este va a ser nuestro resultado. Aquí yo tengo que aplicar jerarquía de operaciones, ¿verdad? 9 más 11 por 5. Realizo de primero la multiplicación, que sería 55. Más 9, eso nos va a dar 64. Entonces esto lo voy a cambiar por 64. Bien. Vamos a ver qué nos va quedando. Entonces todo esto que estaba en el denominador va a ser 64 dividido 3. Cuando ustedes tienen un número partido una división, pueden pasar el número que está abajo hacia arriba por ley de sándwich. Entonces esta división va a quedar de la siguiente manera. Me voy a ir para acá. Solo se los voy a especificar. Bien, les dije de que este número 3 puede subir, ¿verdad? Entonces nos va a quedar el 64 que estaba acá y el 3 va a subir. Y eso es por ley de sándwich. Ahora, tenemos que realizar todo lo que está aquí en el denominador. Para realizar lo que está en el denominador, yo voy a poner lo siguiente. Vamos a dejar aquí 5 menos 1 medio. Y en el denominador vamos a tener que poner el mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo entre 6 y 64. Ese lo vamos a sacar ahorita. Vamos a ver. El mínimo común múltiplo entre 6 y 64. Entonces entre 6 y 64 vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Entonces le puedo sacar mitad a ambos. Este me queda 3 y este me queda 32. Le puedo sacar mitad otra vez. Este me queda 3 y este me queda 16. Le puedo sacar mitad. Este me queda 3 y este me queda 8. Le puedo sacar mitad otra vez. Me queda 3 y este me queda 4. Le puedo sacar mitad. Este me queda 3 y este me queda 2. Le saco mitad otra vez. Este me queda 1. Este me queda 3 y le saco tercera. Me queda 1, 1. Miremos qué resultado me da. Entonces yo tendría 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicado por 3. Eso me va a dar 192. Entonces esto me dio 192. Bien, entonces el mínimo como múltiplo es 192. Y ahora realizamos la división, ¿verdad? 192 dividido 6, eso me va a dar 64. 64 por 5, 320.
menos 192 dividido 1 multiplicado por 3. 192 multiplicado por 3, 576. Más, ahora realizamos la división, ¿verdad? 192 dividido 64, eso me va a dar 6, si no estoy mal. Vamos a ver, 192 dividido 64, perdón, 3. Esto me va a dar, perdón, quiero ver, 192 dividido 6. Ah, sí, era 32 por 5. Ya, aquí tengo un error, disculpen. Cuando dividí 192 dentro de 6, eso me dio 32. 192 dividido 6 me da 32. Por el 5 que yo tengo arriba, esto da 160. El 576 está bien. Y luego, 192 dividido 64, eso me da 3. Por 3, eso me va a dar 9. Entonces, realizo la división. 5 menos 1 medio. Y arriba me va a quedar 160 menos 576 más 9. Me va a quedar menos 407 dividido 192. Y arriba, ¿qué me va a quedar? Veamos qué tengo arriba. Yo tengo 5 menos 1 medio. Entonces el mínimo con un múltiplo entre 2 y 1 me va a dar 2. 2 dividido 1 me va a dar 2 por 5. Esto va a ser 10. 10 partido 2 es igual a 5, ¿verdad? Y ahora el signo menos. 2 dividido 2 me va a dar 1 por 1. Me va a dar 1. Y aquí abajo tengo menos 407 dividido 192. Entonces, 10 menos 1, eso me va a quedar 9. Partido 2. Y aquí menos 407 dividido 192. Aplicamos ley de sándwich. Producto de extremos entre producto de medios. Me queda 192 por 9 dividido 2 por 407. Y el signo negativo. Entonces veamos si podemos simplificar algo. Yo le puedo sacar mitad al 2 y mitad al 192. Mitad de 2 sería 1. Y mitad de 192 sería 96. Y 407, vamos a ver, 4 más 7 daría 11. Eso no es divisible dentro de 3. Entonces yo creo que así se queda. Realizamos la multiplicación. Sería 96 por 9, eso nos da 864. Y abajo tendríamos 407. Yo creo que eso ya no se puede simplificar. Únicamente se podría pasar a número mixto. Vamos a ver, 864 dividido 407. Bien, entonces ahí ya está el resultado de nuestra operación. Si se dieron cuenta, hay que tener cuidado con los signos y a la hora de sacar el mínimo con un múltiplo también hay que tener cuidado. Las fracciones homogéneas y heterogéneas lo tenemos que controlar para no perdernos. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda. Ya vamos contra el tiempo. Perdón. ¿Alguna duda de esto, compañeros? Bien, los problemas nos van a quedar entonces para la siguiente clase. Perdón por lo corrido, pero teníamos que reponer el día de hoy, ¿verdad? Y a la siguiente clase, si alguien tiene alguna duda de la práctica número